¿Sabías que, según las últimas proyecciones, en 2050 España podría tener más jubilados que trabajadores activos? Si hoy te preguntas si llegarás a jubilarte a los 65 años, la respuesta no es tan sencilla. La edad de jubilación en España es un tema que genera debate, miedo e incertidumbre, y lo cierto es que nadie tiene una bola de cristal, pero sí tenemos datos que nos ayudan a prever qué nos espera realmente. En este video vamos a descubrir si el sistema de pensiones es sostenible, qué cambios se están discutiendo y qué edad de jubilación podría ser la norma en las próximas décadas. ¿Será suficiente con 67 años que ya se han aprobado? ¿O tendremos que alargar la vida laboral todavía más? Quédate hasta el final, porque entender cómo evolucionará el sistema de pensiones no es solo una cuestión económica, es una cuestión de futuro personal y colectivo. Para entender el futuro en las pensiones en España, primero tenemos que mirar a la demografía. El sistema actual funciona bajo una regla básica. Los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados, es decir, lo que tú y yo aportamos mes a la Seguridad Nacional sirve para pagar las pensiones de quienes ya están retirados. El problema es que la pirámide demográfica se ha invertido. Hace unas décadas había 4 trabajadores por cada pensionista. Hoy, ese ratio está más cerca de 2:1 y las proyecciones no son alentadoras. Según Eurostat, en 2050 España será uno de los países más envejecidos del mundo, con más del 30% de la población por encima de los 65 años. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Que cada vez habrá menos cotizantes para sostener a más jubilados. Este desequilibrio es el corazón del debate. No se trata de ideología, sino de matemáticas. Si la población activa se reduce y los jubilados aumentan, el sistema de reparto se tensiona hasta el límite. La longevidad también juega un papel clave. En España vivimos, de media, más de 83 años. Eso significa que, de media, un jubilado cobra pensión durante más de 20 años. Cuantos más años vivamos, más pensión soporta el sistema. El resultado es claro. Si no se hacen cambios, el sistema tal como lo conocemos no será sostenible. Y aquí surge la gran pregunta, ¿cómo se ajustará? ¿Con pensiones más bajas? ¿Con impuestos más altos? ¿O con una jubilación más tardía? El sistema español de pensiones es de reparto. Los trabajadores de hoy financian las pensiones de hoy, a diferencia de los sistemas de capitalización, donde cada persona ahorra para su propia jubilación. Aquí dependemos de un pacto intergeneracional. En la práctica, este modelo ha funcionado durante décadas. Sin embargo, en los últimos años hemos visto señales de alarma. El gasto en pensiones ya representa cerca del 12% del PIB español, y se prevé que en las próximas décadas esa cifra se acerque al 15% o incluso al 16%. Además, la seguridad social acumula déficit año tras año, obligando al Estado a financiar parte de las pensiones con deuda pública. Esto no significa que mañana vayan a desaparecer, pero sí que el equilibrio es cada vez más frágil. El gobierno ya ha introducido cambios importantes, como el retraso progresivo de la edad de jubilación a 67 años para quienes no tengan suficientes años cotizados. También se han creado incentivos para retrasar voluntariamente la jubilación, premiando con un incremento en la pensión a quienes trabajen más de la edad legal. Pero incluso con estas reformas, la presión demográfica y económica sigue siendo enorme. Por eso, muchos expertos advierten que las medidas actuales son solo un parche y que harán falta ajustes más profundos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Aquí es donde entran en juego los números más duros. Según la OCDE y el Banco de España, mantener el sistema actual sin reformas adicionales es prácticamente imposible. La combinación de mayor esperanza de vida y menor natalidad genera un agujero estructural. Existen varios escenarios de futuro. Número 1. Mantener la edad de jubilación actual. Esto implicaría aumentar los impuestos o recortar otras partidas presupuestarias. Pero dado que España ya tiene una de las pensiones fiscales más altas sobre el trabajo, esta opción tiene límite. Número 2. Subir la edad de jubilación.
Algunos expertos plantean que en 2050 la edad podría acercarse a los 70 años. Países como Dinamarca y Países Bajos ya han vinculado la edad de jubilación a la esperanza de vida, lo que significa que cuanto más vivamos, más tarde nos jubilamos. Número 3. Reducir la cuantía de las pensiones. Otra alternativa es mantener la edad, pero ajustar a la baja las prestaciones. Es decir, cobrar menos tiempo o menos dinero. Esto es políticamente impopular, pero algunos informes lo consideran inevitable. Número 4. Impulsar sistemas privados de ahorro. Complementar las pensiones públicas con planes privados podrían aliviar la carga sobre el Estado, aunque no todos los trabajadores pueden permitírselo. Si miramos fuera de España, vemos ejemplos interesantes. En Italia, la edad de jubilación se ajusta automáticamente a la esperanza de vida. En Alemania, ya se debate ampliar hasta los 69 años. Estos precedentes sugieren que España no será una excepción. En definitiva, aunque no hay un único camino, todos los escenarios apuntan en la misma dirección: trabajar más años o cobrar menos. España ya está inmersa en un proceso de reformas. El retraso progresivo de la edad de jubilación a los 67 años es solo el primer paso. Además, se han introducido mecanismos para incentivar a quienes quieran retrasar voluntariamente su retiro, como aumentos en la pensión o pagos únicos. También se ha debatido la llamada mochila austríaca, un modelo en el que cada trabajador acumula un fondo individual a lo largo de su carrera, que puede usar en caso de despido o jubilación. Esta idea generó interés, pero todavía no se ha aplicado en España. Otro tema candente es la jubilación anticipada. Hoy existen vías para jubilarse antes de la edad legal, aunque con penalizaciones. Algunos expertos creen que esto debería endurecerse para evitar que demasiadas personas salgan del mercado laboral demasiado pronto. La Comisión Europea insiste en que España debe seguir ajustando su sistema, ya sea aumentando los años de cotización necesarios, reduciendo el gasto o ampliando la edad de retiro. La clave está en encontrar un equilibrio entre sostenibilidad financiera y justicia social. Lo cierto es que no se trata solo de números, también hablamos de calidad de vida, porque no es lo mismo retrasar la jubilación en trabajos de oficina que en profesiones físicas exigentes. Ese es uno de los dilemas más difíciles de resolver. Entonces, ¿a qué edad nos jubilaremos realmente en España? La respuesta más honesta es: dependerá. Dependerá de cómo evolucione la demografía, de qué reformas se aprueben y de cómo responda la economía. Pero si observamos las tendencias y lo que ya hacen otros países, todo apunta a que la jubilación a los 65 años será, en el futuro, una excepción. Lo más probable es que nos acerquemos a los 68, 69 o incluso 70 años en las próximas décadas. Esto no significa que las pensiones desaparezcan, pero sí que el modelo cambiará. Quizás trabajemos más tiempo, quizás cobremos menos, o quizás tengamos que combinar pensión pública con ahorro privado. Lo que parece seguro es que las reglas del juego ya no serán las mismas que conocieron nuestros padres o abuelos. El reto está en cómo adaptar el sistema sin poner en riesgo la cohesión social, y también en cómo prepararnos individualmente, tomando conciencia de que el futuro de nuestra jubilación no depende solo del Estado, sino también de nuestras decisiones de ahorro, inversión y planificación financiera. Al final, la gran pregunta no es solo a qué edad nos jubilaremos, sino en qué condiciones lo haremos. Porque jubilarse tarde puede ser un problema, pero jubilarse sin calidad de vida lo es todavía más. Si quieres más contenido sobre economía y futuro financiero, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios. ¿A qué edad crees que realmente nos jubilaremos en España?